yo creo que hay momentos en los que uno como periodista, como comunicador, tiene que detenerse, hay que respirar y decir, espérate, esto hay que analizarlo bien. Y justamente me tomé 2 días para poder analizar lo que dijo el presidente Luis Abinader el pasado lunes en la semanal. Porque cuando el presidente de la República Dominicana, presidente Luis Abinader, se para frente al país y afirma que más de 2 millones de personas han salido de la pobreza en su gobierno y que hoy se compra más que en el 2012, uno no solo tiene que detenerse y escuchar, uno tiene que comparar, hay que contrastar y hay que verificar. Entonces, en este comentario vamos a ir por partes, con datos, con evidencia y con la cabeza fría, sobre todo con la cabeza fría. El presidente dice que más de 2 millones han salido de la pobreza, pero vamos a los datos oficiales, los que produce su propio gobierno. Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la tasa de pobreza monetaria fue de 32.3 en el 2012 a 30.6 en el 2019 y subió a 34.6 en el 2020 por la pandemia. Bajó a 23 en el 2023, que es el último dato oficial publicado. Entonces, esto significa que desde el 2020 al 2023, la pobreza bajó 11.6 puntos porcentuales. Si lo traducimos en población, tomando en cuenta que el país tiene alrededor de 11 millones de habitantes y que el ministerio calcula la pobreza monetaria sobre la población general, esa reducción implica aproximadamente 1.1 millones de personas y no los más de 2 millones que dijo el presidente. Pero aquí hay algo clave. La reducción no es por crecimiento económico sostenido, ni por empleos de calidad, ni por aumento de salarios reales, sino fundamentalmente por transferencias monetarias del gobierno y un cambio metodológico en la medición de la pobreza que se hizo en el 2021. Oigan esto. En el 2021, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo modificó la fórmula para medir la pobreza monetaria, ajustando los umbrales y los valores de la canasta de referencia. Y eso explica una parte importante de la caída en las tasas de pobreza. O sea, sí hubo reducción bajo esa nueva fórmula, pero no es una reducción estructural y tampoco es del tamaño que se está diciendo. Entonces, lo que yo digo es, no se puede vender como si la economía estuviera disparada hacia arriba, porque no lo está. Lo que ha sostenido, mejor dicho, a muchas familias en este periodo de 5 años, no es una expansión del empleo formal. No es una expansión del empleo formal de calidad, ni la industrialización, ni el aumento de la productividad. No, señores. Lo que ha sostenido a la población vulnerable ha sido el estado asistencial. Y aquí hay que reconocer que el gobierno ha dado continuidad a programas como Supérate, antes Progresando con Solidaridad. Eso es positivo, pero también ha creado una serie de bonos dispersos, incluso coyunturales, muy enfocados en el momento electoral o en fechas específicas, como el bono navideño, la brisita, el bono El Cariñito, que es para las madres, el bono escolar, las visitas que hacen funcionarios con electrodomésticos a diversos sectores populares del país, así como transferencias extraordinarias a través del Banreservas y ADES. Entonces, eso no es reducción estructural de la pobreza, eso es alivio puntual y clientelar. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos documentos del gobierno. El informe de evaluación de la pobreza 2023 del MEPIB reconoce que el empleo informal ha crecido, que los ingresos reales se han contraído y que la calidad de vida ha empeorado en los hogares más pobres, en parte por el costo de la energía, el transporte y los alimentos. Ahora vamos con el tema de que hoy se compra más que en el 2012. Decir
decir que hoy se compra más, que el dinero rinde más que en el 2012, es una afirmación que no resiste tres preguntas básicas en una esquina de un barrio, en un colmado o en un supermercado. Pero si quieren datos, vamos con datos del Banco Central. La inflación acumulada desde el 2012 hasta la fecha, dígase 2025, supera el 70%. Solo del 2020 al 2023, los alimentos básicos han subido entre 35 y 55%. Pero el propio Banco Central publicó en abril de este año 2025 que la canasta básica nacional cuesta 45.321 pesos dominicanos, cuando para el 2012 esa misma canasta costaba 22.000 pesos, menos de la mitad. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que hoy se compra más que en el 2012? Sí, presidente, es cierto que el salario mínimo ha aumentado en términos nominales, pero no en términos reales. El poder adquisitivo ha caído y el ciudadano común lo sabe, porque la comida está más cara, la luz está más cara, el combustible está más caro y el crédito más limitado. De hecho, un informe reciente del Banco Central reveló que el consumo privado ha bajado desde el primer semestre de 2024, que el crédito al consumo está más restringido y que el crecimiento del PIB se mantiene muy por debajo del promedio de la última década. Y para esto, que diré ahora, quiero hablar, ya no tal vez como periodista, comunicador ni ciudadano, yo quiero hablar como consultor de comunicación, aunque no soy asesor de este gobierno. Señores, hay que cuidar al presidente, hay que cuidar su figura, su palabra, su credibilidad y sobre todo hay que evitar exponerlo con datos mal interpretados o discursos triunfalistas que no reflejan la realidad cotidiana. Porque cuando un presidente da una cifra, esa cifra se convierte en verdad de Estado. Y si esa cifra se cae o no resiste el más mínimo contraste con la realidad, el que pierde no es solamente el técnico o el vocero, el que pierde es el presidente, es el país. Y el gran error aquí es que los asesores técnicos y económicos de este gobierno están usando cifras sin contexto y sin sensibilidad comunicacional. Le están vendiendo al presidente una narrativa que la gente no compra y que lo hace ver fuera de base, fuera de foco. Y eso en comunicación política, cuesta y cuesta muy caro. Yo no tendría que estar diciendo esto, porque a mí no me pagan, porque yo digo como asesor del gobierno, pero este consejo, señor presidente, y funcionarios, se los voy a dar gratis. Miren, cuiden al presidente, cuiden su palabra, cuiden su conexión con la realidad, porque en la política lo más valioso no es tener la razón técnica, es no perder la confianza pública. Y hoy, señor presidente, usted decir que el dinero rinde más que en el 2012 es una prueba de que usted no ha hecho una compra en un supermercado en los últimos 5 años de su gobierno. Cambio fuera.